Presento. Bueno, entonces, a ver, todos los socios de Taller Síntesis somos compañeros de la universidad. Nosotros somos graduados de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Somos de una generación que estudió entre el 1997 y 2003, más o menos. De esa época somos los tres, porque somos tres socios. Lo que pasa es que uno está radicado en Italia, que es Lucas Serna. Eh, Mi otro socio es Farid Maya y yo me llamo David Cuartas. Llevamos trabajando con el taller, pues te diría que prácticamente desde que nos graduamos de la universidad, ¿cierto? Nosotros tratamos de emprender desde que nos graduamos, llevábamos muy poquito de haber salido de la universidad y tratamos de empezar a trabajar, pero creo que de una manera muy ingenua, ¿cierto? Porque uno no tiene clientes, uno no tiene contactos, uno no tiene forma de desarrollar una empresa. Entonces eso finalmente fracasó. Nos tuvimos que dedicar a otras cosas, a tener unos trabajos pagos, sueldos, ¿cierto? Y después ya con el tiempo, un poco más de experiencia, empezamos a hacer concursos, a ganar algunos concursos y eso nos permitió podernos independizar. Después mis dos socios, Lucas y Farid, hicieron uno de los proyectos como más insignias del taller, que es el Parque Educativo de Vigía, y eso nos dio mucha visión, porque el Parque Educativo de Vigía fue Premio Nacional de Arquitectura en el 2014. Y yo creo que ahí fue como el momento en que dijimos, esto va en serio, o sea, ya tenemos que hacer una oficina real y dedicarnos a esto, porque realmente teníamos muchos proyectos que trabajábamos dos en ellos o trabajábamos los tres, pero nunca estábamos todo el tiempo dedicados al taller. Casi que el único que tenía dedicación completa era Farid y, y ya en ese momento dijimos, no, venga, nos independizamos. Así que legalmente Taller Síntesis está constituido desde el 2014. Si ustedes ven reseñas en internet se van a dar cuenta que esas fechas no son muy exactas porque en el 2008 nos ganamos el primer concurso que nos ganamos. Entonces, en algunas partes aparece como que empezamos en 2008, ¿cierto? Para mí, particularmente, les digo, pues empezamos en el 2003 con este fallo o esta idea de oficina que falló, pero, pero legalmente desde 2014 llevamos 8 años continuos con el taller ya constituido legalmente, pudiendo contratar legalmente. Hay muchas fuentes de inspiración, ¿cierto? Sobre todo las que uno trae de la escuela son inicialmente como las primeras. En esas fuentes uno encuentra mucha de la arquitectura moderna, ¿cierto? Niemeyer nos encanta. Eh, los brasileros, muchos Lina Bobardi. Entonces, hay influencias de muchos de los arquitectos que hemos visto durante toda la vida, pero también nuestro trabajo nos llevó a no trabajar en las ciudades grandes de Colombia. Nosotros no tenemos proyectos directamente en Medellín o en Bogotá, por ejemplo, que son las dos ciudades más importantes, o Cali, que es otra de las importantes, sino que casi todo el trabajo que hemos hecho lo hemos desarrollado en el territorio, en zonas alejadas de esas urbes, mucho contexto rural y dentro de esos contextos rurales hemos aprendido un montón. Y hemos aprendido mucho porque hay unos conocimientos de la tradición de esos sitios sobre la construcción, por ejemplo, sobre entender el lugar, sobre saber cómo debe ser sus espacios habitables, ¿cierto? Y nosotros creo que nos hemos convertido como de cierta manera en unas esponjas absorbiendo información de eso. Entonces, muchos de nuestros proyectos en esos lugares
retoma cosas de las que vemos en esos sitios o hacen interpretaciones y lecturas de las arquitecturas que vemos en esos sitios. Y eso nos ha llevado como a desarrollar una línea que tiene una línea muy, que, ¿cómo lo llamo? No es que no sé cómo clasificarla, pues, pero es como algo, una arquitectura contemporánea eh, de cierta manera como traspasada por ciertas tradiciones de esas que nos encontramos en esos lugares. Entonces ustedes ven proyectos de nosotros con no sé, con tejidos de madera, por ejemplo, que son cosas que nos encontramos en esos sitios. Son proyectos que entienden que en el trópico en el que nos encontramos los proyectos deben ser ventilados y esos aprendizajes son precisamente como ese tipo de lecturas que hacemos de los lugares, ¿cierto? Entonces, la influencia de nosotros como taller no es solamente eh, la academia, ¿cierto? Aunque, aunque somos docentes y eso también le lleva a uno como a estar todo el tiempo reescribiendo su propio entendimiento de qué debe ser la arquitectura, ¿cierto? Somos docentes, tenemos pues los maestros de siempre, tenemos esas lecturas del lugar y yo creo que hay algo que también es muy importante en la arquitectura y en cómo nosotros hacemos arquitectura, por lo menos como yo lo planteo, y es las aproximaciones a la arquitectura de antes, incluso de la carrera, de cómo vivía uno la arquitectura, de los lugares que ha visitado, de los lugares que conoce desde chiquitos. Yo tengo precisamente una presentación donde hablo como de ese camino para volverse arquitecto, y yo creo que todavía no hemos llegado al final, todavía seguimos aprendiendo un montón de cosas. Yo creo que uno siempre viene como con un bagaje muy importante de esas vivencias de arquitectura, y después en la universidad te meten a los, a los maestros de toda la vida, ¿cierto? Y a los contemporáneos que hacen buena arquitectura como Zumthor o Sisa, y después están todos estos aprendizajes de los lugares donde haces arquitectura, ¿cierto? Eh, y creo que uno sigue aprendiendo y sigue entendiendo cómo debe ser arquitectura. Y eso también le da como unos lineamientos al taller. Eso yo creo que está muy ligado a esto que les venía contando de las lecturas de esos sitios, ¿cierto? Hay materiales que uno encuentra en el lugar. Sin embargo, nos hemos dado cuenta también que en estos lugares alejados es importante pensar en que deben ser edificios que no deben tener mucho mantenimiento, que no debes gastar demasiado en mantenerlos, ¿cierto? Porque precisamente llegar hasta allá es difícil. Deben ser edificios que te permitan llevar cosas fabricadas, por ejemplo. Hemos tenido lugares donde una de las preguntas fundamentales es cómo llevamos los materiales hasta allá, cómo construimos allá. Entonces, primero es pensar bien qué materiales puedes usar allá y también qué materiales del lugar se pueden acomodar a lo que tú estás tratando de diseñar, ¿cierto? Entonces, como les dije, en algunos lugares hay madera y la disponibilidad de madera es buena, entonces pues lo hacemos con madera, utilizamos madera. Pero paradójicamente muchas de las entidades con las que trabajamos algunos proyectos nos obligan, por ejemplo, a llevar materiales de la ciudad, porque los materiales de la ciudad son materiales que tienen procesos que están fabricados con empresas que los certifican. En cambio, el material que encuentras en el lugar es un material que nadie te va a certificar que va a durar. Mi experiencia es donde precisamente hay que pensar como en esas dinámicas para llevar hasta allá los materiales. Pero yo creo que para ser como más concreto con la pregunta que me haces, muchas veces la escogencia del material viene incluso desde la mirada de qué es lo que utilizan en el lugar, ¿cierto?
cómo es esa arquitectura de ese lugar específica, porque eso también te da pistas sobre qué es lo que debes usar. Por ejemplo, hace poco estuvimos en un sitio muy bello de acá de Colombia que se llama Nueva Venecia. Nueva Venecia es un pueblo que está en mitad de la ciénaga del Magdalena, donde desemboca el Magdalena en el Atlántico, y el pueblo está todo sobre palafitos de madera, y está en mitad de la ciénaga, entonces cada uno tiene como su casita y tiene un botecito con el que anda por la ciénaga, y, y ellos tienen una tradición de construcción, y esa tradición tiene que ver con la madera, ¿cierto? Es lo que tienen ahí, es lo que pueden tomar para poder construir sus casas. Y alguien, un jugador de fútbol de acá, hizo una cancha de fútbol allá, y la gente que le diseñó la cancha de fútbol para que hicieran allá, es una cancha pequeña, llevaron unas estructuras metálicas y unas cosas pues como la última tecnología, y no funcionó. No funcionó porque si la tradición te dice que allá construyen en madera, ¿para qué te pones a inventar otro material distinto? Y entonces se llevaron unas estructuras metálicas que terminaron supremamente oxidadas porque la ciénaga es salina. Entonces son estructuras que no se protegieron, son estructuras que, por ejemplo, entendiendo dónde están, uno sabe que no les van a hacer mantenimiento. Eso es lo que les decía al principio, como entender qué materiales se pueden utilizar y que las comunidades no tengan que gastar un montón de recursos manteniéndolas y aprendiendo de lo que uno ve. Si yo veo que todas las construcciones son en madera, debe ser por ahí, ¿cierto? Eso debe tener alguna lógica. Es una pregunta muy complicada, porque ¿a qué te refieres cuando dices que es un acto político? ¿Es un acto de protesta o político en qué sentido? Voy a tratar de respondértelo de otra manera. Yo creo que eh, la política debe aportar a equipamientos y arquitecturas dignas para las comunidades, ¿cierto? Sobre todo en nuestros países latinoamericanos, tenemos unas condiciones de desigualdad demasiado fuertes, ¿cierto? Entonces tenemos ciudades donde todo sucede, y, y, y hay políticos que tratan de hacer arquitectura buena en esas ciudades, que en muchos casos no son buenas arquitecturas, ¿cierto? Pero hay lugares donde esas políticas estatales nunca llegan, y muchas veces en esos lugares lo que hacen es básicamente hacer cualquier tipo de arquitectura para obtener los beneficios del contrato, o en muchos casos ni siquiera haciendo el proyecto, sino son simplemente robándose la plata, ¿cierto? Entonces yo creo que desde el Estado debe haber una política clara sobre qué es lo que se debe hacer con equipamientos, por ejemplo, equipamientos educativos sobre ciertas comunidades, y que eso es un derecho fundamental para esas comunidades. Yo creo que la educación es lo primero que nos acerca como a esas estándares de dignidad que de cierta manera necesitan esas poblaciones. Dicho eso, yo creo que nosotros no hacemos nuestra arquitectura como bueno, no todas las arquitecturas, en algunos casos sí hemos utilizado nuestra arquitectura como protesta y como forma de levantar la mano y decir algo que pensamos. Y estoy pensando en un proyecto específico, pero en los otros creo que lo que tratamos de hacer es hacer unos espacios suficientemente buenos y dignos para esas comunidades, ¿cierto? Con la plata que nos dan, sin pensar que voy a sacar todo el beneficio posible de ese dinero, sino teniendo muy claro que lo que tenemos que hacer es buena arquitectura para esos lugares, ¿cierto? Y hemos encontrado, eso sí ha sucedido, que esas arquitecturas empiezan a ser muy representativas en esas comunidades. Ponte a pensar en un sitio donde no tienes alcantarillado, no tienes acueducto, llega un colegio que lo que hace es
mejorar el estándar de las infraestructuras que tienen, y en ese colegio, además de eso, opta por recolectar, por ejemplo, el agua lluvia y tratarla y tener agua potable en un sitio donde no tienen agua potable. Y eso cambia todas las dinámicas del lugar en donde estás implantando eso, ¿cierto? Entonces, no está pensado desde un ámbito político, pero creo que sí genera unas reacciones de las comunidades que, que para mí debería ser lo que hace la arquitectura siempre. O sea, si vos sos responsable como arquitecto y te contratan para hacer un proyecto en algún sitio, tú lo mínimo que tienes que hacer es entender ese lugar y plantear algo que sirva para ese lugar. Y hemos encontrado muchas veces que eso no sucede. Pues, a mí me contratan para hacer un proyecto, voy y hago cualquier proyecto y lo entrego y que vayan y lo construyan como quieran, ¿cierto? Hay un proyecto específico que sí lo utilizamos en algún momento como forma de mostrar qué era lo que pensábamos con respecto a algunos procesos que se estaban dando en nuestra ciudad de Medellín, y fue el de el parque que se iba a hacer en el edificio Mónaco. El edificio Mónaco era un edificio que era todo de Pablo Escobar, el mayor traficante que ha tenido Colombia, ¿cierto? Y hubo una alcaldía acá de Medellín que decidió que lo tenía que tumbar, y nosotros ingresamos a este concurso y planteamos que tumbar el edificio es negar la historia, ¿cierto? Es negar algo que sucedió, y negar la historia es la mejor manera de repetir las cosas. Entonces uno no puede negar que esa realidad de Medellín se vivió, y arrasar con el edificio era parte de esa negación, porque este alcalde veía que había turismo, por ejemplo, de extranjeros que venían a visitar el edificio Mónaco porque querían saber dónde había vivido Pablo Escobar. Entonces nosotros utilizamos como excusa el concurso para decirle al alcalde: no creemos que el edificio se deba demoler, creemos que el edificio se debe mantener porque es una forma precisamente de decir y contar la historia. Y la historia no se cuenta desde un solo punto de vista, se cuenta desde todos los puntos de vista. Y entre esos puntos de vista hay que reconocer que él vivió ahí, que hizo cosas demasiado malas, pero que esa existencia está ahí, que eso siempre pasó. Realmente no ganamos nada, obviamente, porque nosotros no demolimos el edificio en el concurso, sino que manteníamos la estructura y metíamos unos cajones dentro de esa estructura que eran unos cajones para contar un poco de la memoria de la ciudad, y, y no nos dieron nada, no ganamos, pero sí nos reconocieron en muchos otros lugares. Lo publicaron en Art Daily, ahora acaba de salir una publicación precisamente como sobre memoria acá en Medellín, y publicaron el proyecto en ese libro. Entonces, en algún momento creo que uno puede servirse de la arquitectura para decir ciertas cosas, pero lo constante es que tratar de hacer buena arquitectura para que esa arquitectura reaccione a ciertas cosas que suceden como en términos políticos. Yo creo que en Latinoamérica hemos aprendido a hacer una cosa, y es tratar de hacer buena arquitectura con poco presupuesto. Si tú me dices si hay como una tipología que defina la arquitectura latinoamericana, yo te digo: no hay tipologías que definan una arquitectura de un lugar, ¿cierto? Hay formas de entender la arquitectura, hay formas de entender el espacio, pero sí te podría decir que mucha de la arquitectura que se está haciendo en Latinoamérica está de cierta manera hilada por eso. Cuando tú ves lo que está sucediendo en Ecuador, por ejemplo, lo que hacen ellos es precisamente hacer muy buena arquitectura con pocos recursos. Aquí en Colombia también hay muchas oficinas que lo están haciendo de esa manera y lo han entendido de esa manera, de que la calidad de la arquitectura no depende de tener un presupuesto supremamente abultado, ¿cierto? Sino de entender que el espacio se puede lograr a partir de buenos materiales eficientes, de programar ciertas cosas como la mano de obra, como el desplazamiento
de los insumos que necesitas para obra, etc. Entonces, yo creo que esa es una buena forma de definir qué está sucediendo. Estamos, a partir de esas necesidades, aprendiendo a hacer muy buena arquitectura con poquito.